entró en vigor el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte y con él su mecanismo de asistencia militar mutua en caso de agresión. Las relaciones entre Vladimir Putin y Kim Jong-un y sus países pasan por su mejor momento. Veíamos las risas y la alegría en la visita del presidente ruso a Corea del Norte en junio. Este tratado le pone un broche de oro al acercamiento entre ambos países, acelerado tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y por supuesto, dicen los firmantes, este tratado es de naturaleza defensiva y no está dirigido contra la seguridad de terceros países, como para que nadie se asuste. Lo mismo sucede también con el Tratado del Atlántico Norte, por otra parte. Vamos a hablar con Antonio Alonso Marcos, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo, CEU, en Madrid. Le agradecemos desde ya por participar. Y la primera pregunta es, ¿de qué se trata concretamente este tratado? Bueno, pues principalmente es una manifestación más del acercamiento de Rusia a otros países o viceversa para romper ese aislacionismo hacia el que le quieren empujar por los países occidentales. No es la estrategia que ya señaló Josep Borrell hace ya bastante tiempo para aislar a Rusia, para manifestarle a Rusia que ha elegido el camino no correcto a la hora de enfrentarse contra Ucrania. Entonces, ¿ese aislacionismo que ha procurado los países occidentales ha sido efectivo o no? ¿Ha sido eficaz o no? Pues parece ser que no. Y al parecer, pues justo antes de la invasión de Ucrania, en febrero del 22, firmó un acuerdo muy similar con China. Ahora en junio ha firmado este otro con Corea del Norte y al final de lo que se trata es de darse una protección mutua. Y efectivamente, Rusia insiste en su retórica mucho en ese tema de se tiene que obtener, garantizar la seguridad de todos nosotros a la vez, ¿no? Lo que es el concepto de seguridad colectiva. Es decir, garantizar la seguridad de cada uno, pero nunca a expensas de la seguridad de los demás. Y en principio, este acuerdo tiene un carácter puramente defensivo. Es decir, de defensa mutua. Es decir, que si alguien, pongamos por caso Corea del Sur, ataca a Corea del Norte, es evidente, y ya está todo el mundo sobre aviso, que es Rusia quien va a salir en defensa a ayudar a Corea del Norte. Si alguien atacara a Rusia, pues en este caso ya es un caso concreto que ya está sobre la mesa, que es Ucrania ha invadido territorio ruso, pues efectivamente Corea del Norte no es que pueda, es que debe intervenir a favor de Rusia. Entendamos una cosa, ¿qué es lo que le puede aportar Corea del Norte a Rusia? Pues algo de material, pero sobre todo hombres que estén dispuestos no a dar su vida por Rusia, ni mucho menos, sino que estén dispuestos a pelear, a luchar sobre el terreno de batalla a favor de Corea del Norte porque se lo ha pedido su líder. Y hay que entender una cosa, que esto le va a beneficiar a Corea del Norte en una futurible, en una presunta guerra contra Corea del Sur, porque las tropas norcoreanas nunca han entrado en batalla desde el año 53. Y por lo tanto, que se entrenen en un campo de guerra real, eso le va a beneficiar a Corea del Norte, digamos, como carta de presentación de mis tropas están bien entrenadas, ¿no? De tal manera que esto es dibuja un escenario bastante peligroso, no para Rusia, pero sí para la península coreana. Sería más preocupante más por el frente de la península coreana que no por el frente de Europa. Y de lo que nos contaba Antonio surgen otras varias preguntas. Él mencionaba también esa amistad, esa alianza sin límites de Rusia con China con respecto a Corea del Norte. Y por lo que nos contabas, ¿lo ves más importante este acuerdo de asociación estratégica con el mecanismo de asistencia militar mutua entre Rusia y Corea del Norte? ¿Más importante por su eventual aplicación práctica o como declaración o realización del mundo que se viene o del mundo que ya es realidad?
Sí, no, efectivamente, como bien señalas ahora, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo, estamos asistiendo a la reordenación del sistema internacional. Esto es evidente, era bastante evidente ya en el año 2022, pero en el año 2024, pues digamos que este parto ya está llegando a su fin y estamos asistiendo al nacimiento de un mundo dividido en bloques, de nuevo, un bloque occidental en el que estaríamos todos los países europeos, más algunos, pues Estados Unidos, Canadá y algún otro país en el Pacífico y en la región asiática, en el continente asiático, pero por otro lado, pues prácticamente todos los demás, es decir, 70 países contra 130. Y será un mundo en el que nos tocará vivir con unas nuevas reglas, con unas nuevas formas de entenderlo todo, de entender las relaciones internacionales y de ver qué es aceptable y qué no es aceptable dentro de los regímenes que se vayan estableciendo a lo largo del mundo. Pero efectivamente tiene una implicación práctica mucho más evidente y mucho más directa el acuerdo con Corea del Norte que no el acuerdo con China. Primero, porque en la relación China-Corea del Norte parece bastante evidente que por más que Rusia en su retórica quiera decir que todos somos iguales y que todos los países valen lo mismo, etcétera, etcétera, yo creo que es bastante evidente que hay una relación de superior-inferior, una relación jerárquica entre Rusia y Corea del Norte, de tal manera que si Rusia tiene problemas reales, no le va a pedir tanto ayuda a China como a Corea del Norte. Es decir, puede convencer más fácilmente a Corea del Norte de verse involucrada en la guerra de Ucrania que no con China. Con China, China mantiene una posición mucho más clara, mucho más propia, mucho más suya, de no querer involucrarse en conflictos bélicos. Sí que se quiere involucrar en el sentido de buscar acuerdos de paz, etcétera, etcétera, pero no quiere enviar tropas. Eso lo quiere evitar pues por encima de todo, porque muy al contrario de lo que nos pueda parecer, China lo que pretende o lo que busca, lo lleva más de 20 años demostrándonoslo, es que lo que quiere es comerciar con Europa, quiere mantener unas buenas relaciones comerciales con Europa. ¿Por qué? Porque le interesa nuestro mercado de consumidores de productos chinos, ¿no? Eso es lo que le interesa a la República Popular China. No le interesa meterse en la guerra de Ucrania para, pues, no sé, para suministrar material militar o enviar hombres, pues bastantes hombres tiene el ejército popular, ¿no? Pero no le interesa eso. Lo que quiere es cerrar cuanto antes el conflicto de Ucrania, porque le obstaculiza sus grandes proyectos de la nueva ruta de la seda, sea la marítima, sea la terrestre. Le ha roto por completo los esquemas de la globalización. Es decir, ella se empezaba a sentir a gusto en un planeta globalizado, un mercado globalizado en el que, en efecto, China pueda vender sus productos tranquilamente en cualquier parte del mundo o puede invertir en infraestructuras en cualquier parte del mundo, de tal manera que, ya digo, ese acuerdo estratégico sin ningún límite, etcétera, etcétera, que firmó con China justo antes de la invasión de Ucrania, le sirve a Rusia, no digamos como algo práctico, como sí que parece que es evidente que va a suceder con Corea del Norte, le sirve más bien como coartada diplomática para decirle al mundo, mira, yo no estoy solo, sino que tengo a mi lado, o por lo menos no en contra, que esta es la cosa, no en contra a China, que es el gigante, si no es a día de hoy la primera superpotencia del mundo, pues será la segunda potencia económica, pero que está, digamos, en camino de superar económicamente a Estados Unidos, parece bastante evidente, y que, por supuesto, es un gigante económico mucho más grande que la Unión Europea. Esto lo reconoce hasta Josep Borrell. Josep Borrell estuvo aquí en mi universidad hace un año y lo estuvo explicando bastante bien. La Unión Europea ahora mismo pinta mucho menos que hace 50 años y, lamentablemente, digamos, las dinámicas que se han puesto en marcha a través o a raíz de la guerra de Ucrania, más luego los conflictos en Oriente Próximo, más luego los previsibles, los posibles conflictos que puedan surgir en esa línea que va desde la península coreana hasta el estrecho de Taiwán, pues, en fin, lo que nos indican es una dinámica de una orientación de lo que va a crecer es China y lo que va a menguar de importancia, o que va a reducir su importancia, es los países occidentales, es decir, en la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. De tal manera que tiene una aplicación mucho más práctica el acuerdo
con Corea del Norte que no el acuerdo con China. Vamos a volver a China. Estamos hablando con el profesor Antonio Alonso Marcos del Tratado de Cooperación o de Asociación Estratégica entre Corea del Norte y Rusia, que entró en vigor. Ya lo mencionaba Antonio antes, la presencia de efectivos de Corea del Norte en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De alguna manera, Corea del Norte cumplió por adelantado ese tratado, aunque todavía no había entrado en vigor. El gobierno de Corea del Norte ni desmiente ni confirma la presencia de esos efectivos. Mi pregunta siguiente es, en este tratado, en la asistencia militar mutua, una suerte de artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, traducido a esta parte del mundo, ¿en quién piensa Corea del Norte? ¿Piensa más en Corea del Sur o piensa en Estados Unidos y Occidente? Bueno, hay que entender que en Corea del Sur, digamos, no tiene capacidad de defenderse a sí misma, de tal manera que hay un gran contingente estadounidense asentado en distintas bases militares en Corea del Sur. Es decir, Corea del Sur sabe que la defensa de su país no recaería tanto sobre sus propios hombros, sino sobre los hombros de Estados Unidos. Estados Unidos sería capaz o tendría que ser capaz de movilizar una buena cantidad de tropas inmediatamente desde el primer momento. La cuestión es cómo sucederían las cosas, ¿no? Porque si Corea del Norte, por lo que fuera, que yo lo veo bastante, es decir, un escenario bastante alejado de la realidad o del pronóstico, ¿no? Que lanzaron un ataque nuclear contra Seúl, que eso sería ya, digamos, eso no podría ser nunca el primer episodio de una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sí que sirve como amenaza, ¿no? El hecho de que Corea del Norte sea una potencia nuclear es un aviso a navegantes, decir, bueno, cuidado con las medidas que se toman, porque pues somos una potencia nuclear y, por supuesto, podemos utilizar todas nuestras capacidades para defender nuestro país, pero también, por supuesto, para atacar. Pero ya digo, ese sería como el último, ¿no? o el penúltimo peldaño de una escalada de las tensiones. Antes están pues todo ese tipo de medidas que estamos viendo, ¿no? Pues lanzar globos cargados de basura, romper todos los puentes, literalmente, ¿no? Destruir todos los puentes, dinamitar todos los puentes de comunicación entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero luego pues también la desinformación, esos ataques híbridos también de ciberseguridad. Es decir, hay toda una serie de medidas que se pueden ir tomando para escalar la situación de tensión con Corea del Sur sin necesidad de llegar a ese punto. Lo que sí que es interesante saber es que así como Rusia puede entender en estos momentos que le están intentando distraer del frente ucraniano, abriéndole otros frentes en los que ella también tiene responsabilidades, le hace Siria, le hace su apoyo a Irán, pues también Rusia puede decir, bueno, pues ahora yo intento abrirte otro frente en Corea del Norte, ¿no? Y pues causar preocupación o desviar la atención de Estados Unidos hacia otros frentes. Quiero hablar de China. Ante esa cercanía entre Rusia y Corea del Norte, ¿qué dice China? ¿Cómo lo ve? ¿De manera prescindente o tiene alguna preocupación en ese acercamiento entre esos dos países? Bueno, en realidad, efectivamente, en la península coreana, ya desde la época de Bill Clinton, que él fue el que inició estos Six Party Talks, efectivamente, digamos que hay como dos partes bien diferenciadas, una en la que estaría Corea del Norte apoyada, respaldada por China y Rusia, y otra de Corea del Sur respaldada por Japón y Estados Unidos. Pero efectivamente se sobreentiende que en la parte coreana del norte, quien es el principal actor no es Rusia, sino que es China. China yo creo que no mira con recelo esos acuerdos entre Rusia y Corea del Norte. Y yo creo que puedo afirmar sin temor de equivocarme que ese tipo de acuerdos no se consiguen o no se firman públicamente
sino es con la anuencia, por lo menos con el asentimiento de China. Yo no digo que Rusia Vladimir Putin fuera a Pekín a pedirle permiso a Xi Jinping, pero desde luego que eso no sucede sin su conocimiento y con su aceptación, aunque sea tácita. Pero ya digo, hay unos ciertos límites que China no va a cruzar. Yo no veo en China una potencia belicosa, así que es cierto que hay otro tipo de amenazas a nuestras economías, todo lo que quieras, pero cuando hablamos de conflicto bélico militar, pues sí, efectivamente, China se viene preparando desde hace 20 años para poder afrontar un conflicto bélico con todas las características normales de un conflicto bélico. Pero aún así, ya digo, yo no creo que China esté por la labor de favorecer, facilitar ese tipo de conflictos. De hecho, yo creo que a Rusia se lo ha manifestado en más de una ocasión a Vladimir Putin, que no está conforme, no está contenta con lo que está pasando en Ucrania. Y fíjense, porque el lenguaje que utiliza es siempre muy neutro, muy neutral, en el sentido de que no quiere estropear sus relaciones con ninguno de los actores, precisamente por esto, porque quiere mostrarse como una parte neutral en este conflicto, ¿no? Eso siempre, de tal manera que en un futuro próximo, porque ya lo ha hecho en los 2 últimos años, ofrecerse como mediador en el conflicto. Y un mediador en el conflicto, por propia definición, tiene que ser neutral. Neutral, por ejemplo, no puede ser Estados Unidos, porque es parte en el conflicto de Ucrania. Pero China, al parecer, sí, porque como mucho, ya digo, porque estas son informaciones que tienen que contrastarse, le ha facilitado material militar a Rusia. Pero claro, material militar a Rusia lo puede utilizar en el Pacífico o lo puede utilizar, por supuesto, en su frente occidental con Ucrania. Pero eso, digamos, a China se le escapa de las manos, ¿no? El uso que quiera hacer Rusia del material militar que le quiera vender China a Rusia, pues se le puede escapar de la mano. Pero insisto, China siempre intenta mantener, digamos, su posición de agente, de actor neutral que pueda favorecer una mediación en el conflicto, ¿no? Y ya digo, viendo su implicación en Corea del Norte, exactamente la guía de actuación de China es exactamente la misma, que es no involucrarse en el conflicto, apartarse al máximo del conflicto, pero con una pequeña prevención en este caso, que es que si hay que elegir entre papá y mamá, China sabría, y todo el mundo, todos nosotros sabemos a quién elegiría, que no sería Estados Unidos, eso parece bastante evidente, sino que optaría por apoyar a Rusia. Si se le tiene que obligar, si se le obliga, ya digo, a tener que elegir entre uno u otro en esa dicotomía, obviamente China, yo creo que no actuaría en favor de Estados Unidos, sino que actuaría en favor de Rusia. Otra hipótesis, y con esto, digamos, la otra hipótesis que a mí me parece más descabellada, pero también podría ser, es que China, por lo que fuera, en estos momentos de la historia, si se le obliga, se le fuerza a ponerse entre la espada y la pared, a elegir entre o Estados Unidos o Rusia, a lo mejor China pues se mantiene al margen y dice, bueno, pues que sea lo que sea la suerte de Rusia, a mí me es indiferente y yo no la voy a apoyar en estos momentos porque a mí me interesa una Rusia debilitada. Bueno, esa es otra hipótesis, pero yo creo que ya digo, China, si se le obliga a ponerse entre la espada y la pared, a elegir entre papá y mamá, obviamente elegiría no a Estados Unidos, ni mucho menos, porque es su más serio y directo competidor en política y en economía. Una neutralidad sesgada, no sé si existe el término en las relaciones internacionales, pero lo acabo de inventar. Le agradecemos mucho a Antonio Alonso Marcos, profesor justamente de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo en Madrid. Muchísimas gracias por participar. Gracias por la invitación. Un saludo.